Previo a entrar en consideración con respecto a la pena que va a solicitar esta querella, debo hacer un pedido que ya lo había solicitado este querellante cuando fundamenté el sostenimiento del auto de procesamiento, que es que nunca fue indagado ni nunca se lo acusó por el delito de la aportación de armas, es decir, artículo 189 bis de nuestro Código Penal. Pastén al momento del hecho carecía de la debida autorización estatal para aportar armas. Yo no puedo en este estadio procesal solicitar la aplicación de un concurso de delitos porque estaría violentando el derecho de defensa. Nunca se lo acusó, nunca pudo defenderse y nunca pudo aportar por él. Pero sí debe solicitarlo al tribunal que extracte las partes pertinentes de este expediente y que remita a la Fiscalía y Juzgado de Instrucción en turno para que se labren las correspondientes actuaciones criminales por la posible aplicación del artículo 189 bis, atento a que a juicio de esta querella ha quedado debidamente acreditada la ausencia de toda autorización para la aportación de armas de fuego. Portación de armas de fuego está más que probada y que aparte fue utilizada en este caso. Con respecto al pedido de pena, señores jueces, voy a tener como atenuante la ausencia de antecedentes penales del imputado y el favorable informe de abono que se ha producido sobre la persona de Pastén, sobre la foja 209-210, pero sí tengo que tener como agravante el desprecio a la vida humana que ha tenido en este hecho y el matar sobre seguro de sangre fría, pudiendo tener a mano otras alternativas mucho más acordes a la posibilidad que tenía la otra persona de atemorizarlo al imputado. Las pericias han demostrado que con la luz apagada, que fue una actitud que tuvo Pastén, cuando escucha los ruidos apaga la luz del interior de su inmueble para poder ver sobre seguro quién era la persona que estaba del otro lado, cuántas personas había, y sabiendo que la persona o las personas que estaban al exterior no iban a poder verlo a él. Por eso es que él tiene esa actitud de matar sobre seguro, porque a 50 centímetros del punto de impacto a la boca de fuego del arma, sabía que la otra persona no lo podía ver y él sí lo podía ver. Y perfectamente, esto quedó demostrado en la inspección ocular. En consecuencia, por la aplicación del artículo 79 del Código Penal, con el agravante del artículo 41, esta querella va a solicitar se le imponga al imputado la pena de 12 años de prisión. Ese es mi agravante. Debemos también señalar que inicialmente estaba justificada la actitud de zozobra de Pastén y inicialmente justificado el estado de legítima defensa que lo autorizaba a usar la fuerza propia para repeler. El imputado no hace uso de un medio proporcional, disparando de concretarse la amenaza. El intruso Curry no había ingresado legítimamente al ámbito dentro del cual Pastén se defendía. El tiro mortal fue ejecutado antes y la integridad en definitiva de Pastén no se vio afectada antes del impacto. Entonces, una actitud que inicialmente era de legítima defensa, por el uso irracional o desproporcionado del medio, la muerte a Curry, transforma esto en una situación distinta y que la ley ha querido contemplar justamente en el artículo 75, es decir, el exceso en la legítima defensa. En un principio autorizado Pastén a defenderse, utiliza un medio desproporcionado y no autoriza, que es dar muerte, quitar la vida a la persona que se aproximaba a la puerta de su hogar. En el ámbito psicológico, recién hablábamos, por experiencia común, de la fuerte tensión que estaba Pastén, ha quedado aclarado con la pericia de Foca 346, 348, donde dice que no hubo miedo y superar. O sea que estaba en condiciones de razonar bajo presión, de razonar.
así las cosas, considero que esta es la calificación que debe darse. Es decir, homicidio en exceso de legítima defensa del artículo 79 y 35 del Código Penal. Esta es la expresión más justa del caso. No es inocente la actitud de Curry, es excesiva la actitud de Paz, matante. La solución que da el derecho está en el artículo 35. En orden, recordemos que la pena es la pena de homicidio culposo. En orden a fijar la misma, debemos tener presente la falta de antecedentes penales de parte, los inmejorables formatos de abono, y como elemento de cargo tenemos que era en el momento de los hechos un legítimo usuario de armas de fuego, tenía una registrada, no es la ejemplo, tenía otra registrada, con lo cual eso indica que está avisado de la responsabilidad, del cuidado, de la mesura con que se tiene que hacer uso de esa arma. Recordemos el engorroso trámite para ser usuarios que exige, entre otras cosas, además de los certificados médicos, de escrituras, certificados psicológicos, certificados de antecedentes penales, aporte al banco de la nación, los engorrosos trámites de ser usuarios, ni que hablar de los el examen técnico a cargo de un especialista diplomado en estilo federal, donde se da cuenta del manejo del arma, de la prudencia, de cómo guardar esa arma y sobre todo de las consecuencias que tiene la producción del disparo y reparo. Esto me hace fijar la pena en 2 años y 9 meses de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para ser legítimo usuario de armas de fuego por 6 años, y las reglas de conducta del artículo 27 bis, inciso primero, por 3 años en imposición de El artículo 34 habla de la legítima defensa privilegiada. Y fíjese, señores jueces, que el artículo 34 dice expresamente que no son punibles. Y nos vamos al inciso sexto. El que obrare en defensa propia o de sus derechos siempre que concurren las siguientes circunstancias, que es la que argumenta la querella y el señor fiscal. Y dice, el que obrare una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Pero esto, que son todas presunciones, iuris tantum, admiten prueba en contrario. Lo que no admite prueba en contrario, y es la presunción iuris et de iure, es el inciso segundo, en la segunda parte del artículo, que dice que se entenderá que concurre en esta circunstancia respecto de aquel que durante la noche rechazara el escalamiento o fractura de cercados, paredes, etcétera, etcétera. Es decir, que acá no se ha demostrado, ni se va a poder demostrar, porque la presunción de la ley es iure et de iure, no iuris tantum, como pretenden el querellante, como también en parte la Fiscalía. Esto es tan importante que ya del escalamiento nocturno, ya el Éxodo, en la Biblia hablaba de que quien hacía un robo en la noche no tenía que hacerse cargo de todas las consecuencias que el hecho provocara. Como también lo dice el artículo, él se tiene que hacer cargo, el agresor, de todos los daños que pudieran ocasionarse. Entonces, la ley es bien clara. El señor Curry ingresó ilegítimamente y la reacción de Pastén fue la legítima en defensa de algo inminente, que era su propia vida, aparte de los elementos que tenía en custodia. La vida de Pastén era tan importante como la vida de Curry. Y fíjense, señores, que toda la discusión que se hace es de un problema de luz o de reja.
reja que era simplemente movible, luz que se apagó, se prendió, ¿quién lo sabe? La luz estaba prendida del sector, porque ustedes hicieron la inspección ocular y vieron que había 3 sectores. Un sector con una luz prendida, un sector del medio donde estaba la habitación, que es donde está el fogón, y otro sector que era donde hoy se veía la heladera, que también está separado. La punta y la otra punta estaban las luces prendidas. Lo que apagó Pastén, por razones de seguridad, fue su sector, su pedazo. Eso, al estar prendida la luz del sector, digamos así, de la izquierda, significó que no podía ver de ninguna manera quién estaba del otro lado del vidrio. Lo único que sentía Pastén era que la puerta estaba siendo tocada y forzada por alguien que le estaba de alguna manera significando que iba a peligrar su vida. Él no ignoraba si el señor Curry iba o no iba armado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que una persona que vive exclusivamente de su trabajo, que no se dedica a estas cuestiones de perseguir ni de matar a nadie, no es el lobo feroz que está dentro del local. Se encuentra en esta situación y toma todas las medidas, llama a la policía, lo llama a FAE, llama a todos, 2, no una, 2, 3 veces, consta en los partes de la instrucción, 7 horas, reitera, dice en parte, 7 horas, se reitera el llamado del señor FAE, se reitera el llamado del señor Pastén. Yo creo que se han tomado todas las medidas del caso necesarias como para hacer viable la defensa privilegiada, que lo absolvería de culpa y cargo de todas las consecuencias de este hecho provocado por el señor Curry. Hoy, aparte, en medio, la sociedad argentina está en crisis. Todos están temerosos de ser asaltados, incluso nosotros mismos. Y supongamos que nos encontremos con alguien, pónganse en la situación de Pastén los señores jueces. ¿Qué esperan? ¿Qué van a esperar de Curry? ¿Que Curry le vino a traer las buenas noches? ¿Vino a decirle que tenía el portón abierto? No. Sabemos perfectamente, la intención de Curry fue la de robar. Por otra, así como el señor fiscal reconoce la conducta intachable de mi defendido, no podemos decir lo mismo de Curry, por cuando en el sumario no se probó cuáles eran las actividades de Curry, a qué se dedicaba Curry, de qué vivía Curry. Todo eso pasa exclusivamente a la interpretación del tribunal y de la defensa. Y suponemos que si alguien que la noche anterior había ingresado y que, como lo reconoce FAI, se da cuenta que era el que había ingresado era Curry, ¿por qué? Porque le encontró el cuello polar, el cuello que le habían robado la noche anterior al hijo de FAI. Entonces, creo que esto es contundente, tan contundente que hasta la jurisprudencia ha dicho que los jueces deben valorar y colocarse en el lugar de Pastén, y como hubiera reaccionado cualquiera frente a la agresión ilegítima, como lo indica el fallo publicado en Jurisprudencia Argentina 1992, tomo 3, página 612, y también en el Derecho, tomo 3, página 54. Y la legítima defensa privilegiada protege cualquiera sea el bien atacado. Entonces, señores, creemos verdaderamente que la actitud de Pastén está
perfectamente encuadrada en el artículo 34, inciso sexto, segundo párrafo, donde me permite que solicite al tribunal la absolución de culpa y cargo, y que también este fallo sea ejemplo para que sepan los delincuentes que no pueden ingresar a una vivienda por cuanto estaría en peligro la vida de ellos, como lo establece el Código Penal, con las consecuencias que el agresor tiene frente y las consecuencias que puede tener como agredido la persona y la familia. Así que solicito esto en primer lugar, y en segundo lugar, en caso de que el tribunal no estuviera de acuerdo con la postura de la defensa, lo hiciera subsidiariamente por el pedido de la Fiscalía y rechace de plano toda la postura de las partes querellantes, por no ajustarse a la verdad jurídica de los hechos.